Continuando, ¿verdad? Pausa en el vídeo. Entonces, uno de los últimos tratamientos que ha venido teniendo auge o que se está en investigación es la N-acetilcisteína, ¿verdad? Y la N-acetilcisteína tiene ahora una importancia no solo en el tratamiento en la exacerbación aguda como un mucolítico que ayuda a la expectoración, sino que recuerden que en la fisiopatología del EPOC están involucrados, ¿verdad?, muchos radicales libres, estas proteasas que son activadas por los neutrófilos, en fin, muchos radicales que produce el tabaco. Entonces, este fármaco que funciona como un antirradical se está teniendo investigación en los pacientes de manera crónica, donde a ver si tiene disminución de mortalidad o aumento de supervivencia, y al parecer pues, puede ser que esté dando buenos resultados, ¿eh? Entonces, N-acetilcisteína les hago ver. ¿Qué importancia ver aquí la consejería de estos pacientes, verdad? Vean bien, en el caso de los pacientes que están utilizando teofilina, como la teofilina, las metilxantinas tienen un mecanismo de acción llevan algo parecido a la cafeína. Al parecer estos pacientes refieren que se sienten bien, ¿verdad? Ellos refieren una sensación. Entonces, si el paciente ya lo está utilizando, retirárselo porque no tiene evidencia, ¿verdad? Puede hacer que tenga un poquito de sintomatología o rechazo del paciente, ¿no? Pero si el paciente no ha tomado aminofilina, alguna de las teofilinas, no indicarla, ¿verdad? Porque no hay ninguna evidencia y no podemos incrementar incluso los riesgos cardiovasculares. Pacientes que mantienen un dióxido de carbono un poco elevado, entonces estos pacientes pueden llegar con la alteración del estado de alerta, un poco somnoliento. Entonces hay que evitar cierto uso de opiáceos o sedante, benzodiazepina, que puedan enmascarar el caso del estado de alerta, ¿no? Siempre en cada consulta que los vean los pacientes, siempre hacer énfasis en disminuir o parar el consumo del tabaco, ¿ok? La exposición con el humo, todo esto. Cada vez que vean al paciente, preguntar si esto está disminuyendo o ya no lo está, o ya no está en contacto, ¿verdad? Porque esto es de los principales factores para aumentar la supervivencia. Y algo importantísimo, enseñarle a todos los pacientes que se le indica inhaladores, el uso del inhalador, el atomizador, ¿verdad? Es muy importante todos los pasos. El de agitación, ¿verdad? El cierre hermético sobre la boquilla, ¿verdad? Tiene que haber una inhalación simultánea con el puff, ¿verdad? ¿Verdad? El paciente debe mantenerlo como cuando están haciendo el sorbo los fumadores, ¿verdad? Deben mantenerlo ahí durante el tiempo que lo aguanten y después exhalarlo, ¿verdad? La técnica adecuada siempre hay que enseñarla, ¿no? Espirometría en el EPOC estábamos viendo, ya vimos que las alteraciones principales, ¿verdad? Baja el FePSU1, la capacidad y la relación, pero principalmente el FePSU1, ¿verdad? Ya explicamos un poco cómo es esto, ¿verdad? Siempre se debe confirmar, ¿verdad? Si tenemos la posibilidad, enviarle al paciente una espirometría en el estadio crónico. ¿Por qué? Porque aparte de hacer el diagnóstico, recuerden, el FePSU1 es el mejor indicador de mortalidad en EPOC por la severidad, ¿verdad? Según Guía Gol, este es el principal. Entonces, aparte de hacer el diagnóstico, nos ayuda a decir al paciente y una información a nosotros cuánto pronóstico tiene, ¿verdad? A largo plazo. Ojo, ¿verdad? Como en asma, no realizar, por mucho que digan otra literatura o médico, no se debe de realizar una prueba de función pulmonar en pacientes con exacerbación aguda, ¿verdad? No tiene sentido. Alguien que está con 30 frecuencias respiratorias, no le van a poner a hacer una espirometría, ¿verdad? No tiene sentido, no va a poder. Son falsos positivos los que van a salir y no tiene sentido interpretar esos datos. Y los pacientes ya con EPOC que van a ser sometidos a cirugía, es recomendable que siempre se les haga una espirometría para ver el grado, ¿verdad? O el riesgo que tienen, ¿verdad? De presentar alguna complicación cardiopulmonar en estos pacientes, ¿no? Veamos un poco entonces, ya que hemos visto EPOC, ¿verdad? Los casos clínicos. Caso clínico que vimos al inicio, la paciente femenina de 67 años de edad con antecedente de EPOC evaluada por disnea crónica, ¿no? Niega fiebre, pero ha tenido tos productiva. El medicamento que incluye es ipratropium inhalado, ¿no? Tiene un índice tabáquico de 32 paquetes por año, frecuencia respiratoria de 32, un pulso de 106 y afebril.
Al examen físico, paciente caquéxica, taquipneica, ruidos cardíacos distantes, un incremento del diámetro anteroposterior y sibilante expiratorio. Entonces, en este caso tenemos un diagnóstico clínico de enfisema pulmonar, ¿verdad? Este es un enfisema pulmonar. Tenemos sibilante, incremento del diámetro anteroposterior. El dato clínico principal, ¿verdad? Ha tenido disnea también la paciente crónica, caquéxica, ¿verdad? Entonces, diagnóstico clínico, enfisema pulmonar. Se le realiza una espirometría donde revela una obstrucción no reversible. Y ella nos hace la pregunta, ¿qué tan mal está la enfermedad? ¿Qué tan mal? La interpretación de nosotros es la severidad, quiere saber la severidad de su pronóstico. Entonces, nuestro dato es revisar el FEP-1. Y la siguiente pregunta que nos haría, doctor, ¿cómo hago para lograr vivir más, verdad? ¿Cómo logro vivir más? La respuesta que ustedes le van a dar al paciente o el manejo adecuado que ha demostrado es hipratropium, ¿verdad? Oxígeno domiciliario si lo necesita, si cumple con los criterios. Vacunar al paciente, ¿verdad? Y actualmente en discusión si lo necesita el paciente los beta agonistas, ¿verdad? En discusión, ¿okay? Pero principalmente el hipratropium, oxígeno domiciliario y la vacuna. ¿Okay? Siguiente caso, vemos un paciente masculino de 72 años de edad con antecedentes patológicos de bronquitis crónica. Acude a la emergencia por disnea y tos de 2 días de evolución. Su EPOC ha estado estable hasta la última hospitalización que fue hace 8 meses. Tiene antecedentes de hipertensión y dislipidemia. Un índice tabáquico de 42, alto, ¿verdad? Medicamentos que utiliza, hipratropium inhalado 3 veces al día, lisinopril, hidroclorotiazida, ¿verdad? Toma simvastatina y vean bien, paciente ya utiliza oxígeno en casa de manera continua, ¿verdad? Bastante severo su EPOC. Una frecuencia respiratoria de 22, pulso de 126 a febril al examen físico, ruidos cardíacos distantes igual, ¿verdad? Incremento del diámetro anteroposterior, sibilante expiratorio, se observa regurgitación yugular de 10 centímetros y edema en miembros inferiores, vean bien, con datos de insuficiencia cardíaca del ventrículo derecho, un cor pulmonar probablemente al paciente. Entonces las preguntas, en este caso, ¿cuál es el siguiente paso a seguir? ¿Cuál es lo que hay que hacer en este caso? Una vez que el paciente llega a la emergencia, el paso número 1 es administrar oxígeno, ¿verdad? Lo primero es administrar oxígeno. Después, el paso número 2 es el broncodilatador. Siguiente paso es administrar oxígeno. ¿Cuál es el principal test a realizar en este paciente en la emergencia? Recuerden, gasometría. No es gasometría. Pulso oximetría de pulso que damos, ¿verdad? Número 1. Pulso oximetría de pulso es el método más rápido y el que nos ayuda a determinar más fácilmente, con rapidez, el estado del paciente. Entonces, el primer test a realizar es pulso oxímetro de pulso. Tercera pregunta, ¿este paciente debe ser hospitalizado? Claro que sí, tiene un criterio y es que el paciente ya tiene oxígeno domiciliario, donde ese es un criterio absoluto de hospitalización al paciente. Cuarta pregunta, ¿por qué un electrocardiograma y un ProBNP, un péptido natriurético cerebral, sería de ayuda, ¿verdad? Recuerden que vimos en insuficiencia cardíaca que el ProBNP es un método bioquímico que tenemos para determinar o que nos ayuda a hacer diagnóstico diferencial en pacientes que llegan con disnea a la emergencia, ¿verdad? Pacientes que llegan con disnea y no podemos por los datos clínicos determinar si es una insuficiencia cardíaca o una exacerbación aguda de EPOC. Bueno, el ProBNP es un estudio que nos da mucha ayuda en hacer ese diferencial, ¿verdad? Un ProBNP muy elevado, mayor de 1000, nos indica más hacia una insuficiencia cardíaca aguda. Un ProBNP normal, ¿verdad? Nos va hacia una exacerbación aguda de EPOC. O en algunos casos donde tiene ambos criterios, ¿verdad? Y debemos de tratar las dos cosas, la insuficiencia cardíaca y la exacerbación aguda. Si la radiografía de tórax no muestra infiltrado, ¿le doy antibiótico? Sí, ¿verdad? Le damos antibióticos. Quedamos que sí, ¿verdad? Se ha demostrado que el uso de antibióticos en estos pacientes disminuye en el grado de
mortalidad en la exacerbación de esto. Sexta y última pregunta, ¿consideraría realizar una espirometría en este paciente durante su hospitalización? No, ¿verdad? No tiene sentido ver estos volúmenes y capacidades en un paciente que está muy agotado, taquicárdico, taquipnéico, ¿verdad? No tiene sentido. ¿Ok? Bien, entonces con esto terminamos la clase que era planeada para el día de hoy de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, algo muy importante, recuerden el análisis fisiológico de los distintos términos que se debe de ver: EPOC, bronquitis crónica y enfisema. Algo muy importantísimo, ¿verdad? Algo muy importante que hago énfasis es: revisen, lean, ¿verdad?, las diferencias clínicas que hay entre la bronquitis y el enfisema pulmonar, ¿verdad? Hacer el diagnóstico clínico nos da mucha riqueza dentro de nuestra exploración, ¿verdad? Me gustaría retroalimentaciones, qué tal le vieron la clase, si les gustó así virtual, si no, si podemos continuar dándolas de esta manera, si hay que cambiar, hay alguna modificación, ¿verdad? Y para algunos que necesitan un poco de ayuda, ¿verdad?, en términos de fisiología, bioquímica, farmacología, bioestadística y medicina interna, ¿verdad?, estamos dispuestos con un nuevo método para enseñanza, ¿verdad?, las tutorías que tenemos para darle a los estudiantes y mejorar, ¿verdad?, un poco el grado de entendimiento de las clases clínicas como es medicina interna. Entonces, para los que quieran un poco de ayuda, estamos en estas tutorías, ¿no? Bueno, muchachos, esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado. Nos vemos en la siguiente clase. ¿Ok? Bye.